Desde la Unidad Docente de Medicina Oral de la Universidad de Santiago de Compostela hemos decidido realizar este vídeo corto en formato píldora para poner de manifiesto la labor médica y social que realizamos en la unidad. Este vídeo va a tratar sobre la leucoplasia oral, que es una enfermedad de potencial maligno. Esto quiere decir que tiene capacidad de transformarse hacia cáncer. A lo largo de estos 5 minutos lo que queremos es que seáis capaces de reconocer las manifestaciones orales de la leucoplasia, así como el comportamiento que tenéis que tener ante ellas. Además, contaremos con el testimonio de 2 de nuestros pacientes. Hace unos años, con una zona roja, luego vino una zona, una especie de nata blanca, ahí decían que era lo grave en realidad, y fue cuando hicieron un seguimiento, pero nunca llegaron a decirme realmente lo que era. El dolor no cesó nunca, era tremendo. Luego ya últimamente, los últimos años, ya era terrorífico. Aquello yo no era calidad de vida, ya no era nada. Con ganas de seguir viviendo, esa es la razón. Entonces creo que he tenido en todo momento una actitud estupenda. Luego me encontré con unos médicos, unos grandes profesionales que me atendieron en el servicio de odontología de Santiago. Maravillosamente me cesaron buena parte de los dolores y allí me trataron. Y luego el trato con el paciente, te tienden una especie de puente médico-paciente, paciente-médico, que te ayuda muchísimo en casos así a que te encuentres mejor anímicamente. Pues fui a una revisión rutinaria al dentista y el dentista fue el que me la vio y bueno, dijo que era una lesión bastante importante y que había que quitarla. Entonces me mandó a Máximo-Facial, a Santiago, y bueno, aquí estamos. Al principio tenía como unas manchas blancas y luego se empezaba a poner como una cosa verrugosa, una cosa así áspera, que se me secaba bastante y ya me molestaba, a veces me molestaba. No, dolor no. Bueno, si comía algo duro, o así cosas algo duras, un poco, pero poco. Al principio cogí mucho miedo, bastante miedo, porque yo nunca me vi en estos casos del hospital, nunca me había operado en mi vida, ni nunca había estado ingresado en un hospital. Pero al estar en la entrevista con Abel García, pues nos explicó muy bien lo que nos iba a hacer y la verdad es que me dio mucha confianza y perdí mucho el miedo que tenía y bueno, y aquí estamos, para adelante. Pues esto ya lo tenía en 1990 y tantos, fue cuando empecé a notar algo ahí. Y me operaron en el 2007. El cáncer oral es un problema de salud en España, por su alta mortalidad y morbilidad. El hecho más importante es que el 50% de los casos que se diagnostican se mueren antes de los 5 años. El cáncer oral no es una enfermedad frecuente. En el mundo ocupa el puesto 17º de todos los cánceres. Cada año se diagnostican más de 370.000 nuevos casos. En España concretamente ocupa el puesto 16º, siendo más frecuente entre los hombres que en las mujeres, y más en mayores de 45 años. La prevalencia real de la leucoplasia es difícil de conocer, debido a que está relacionada con diferentes aspectos como la nacionalidad, el país, la genética. En algunos países, por ejemplo, está muy relacionada al consumo de algunos hábitos tóxicos específicos, como por ejemplo mascar tabaco. En relación a la malignización de las leucoplasias, aproximadamente lo sufren el 10% de ellas. En Europa, un estudio reciente ha determinado que de 2.000 pacientes,
La prevalencia de todas las lesiones de la mucosa es del 10,5%, de los cuales el 4% corresponde a lesiones potencialmente malignas, de los cuales el 3,5% son lesiones liquenoides y el 0,5% leucoplasias. Lo que sí está claro es que el consumo de hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol incrementan el riesgo de padecer lesiones de la mucosa con potencial de malignización. La mayoría de las veces la leucoplasia es una lesión blanca, que no duele, y la podemos clasificar por la forma clínica en homogénea cuando es una lesión que tiene la superficie lisa y plana de color blanco. La no homogénea es aquella en la que el color combina formas blancas y rojas y puede incluso presentar superficie nodular o incluso zonas verrugosas. Dentro de las leucoplasias no homogéneas existe un tipo específico que es la leucoplasia verrugosa proliferativa, que se puede extender por toda la boca. Este tipo, junto con las no homogéneas, son las que tienen una mayor tendencia a transformarse en cáncer. Es necesario de vez en cuando mirarse la boca. Esto se llama autoexploración. Solo es necesaria una buena luz y un espejo. Podéis seguir este código QR para aprender cómo debéis hacerlo. Esto os va a permitir descubrir lesiones y hacer un seguimiento si ya las tenéis. Así veréis si la lesión se mantiene igual o si crece muy deprisa, si aparece una úlcera, un bulto o una zona roja, o bien empieza a sangrar. Entonces es importante que acudáis a vuestro odontólogo habitual. En cuanto al tratamiento, si eres fumador o si bebes alcohol, lo más importante es que lo dejes, ya que existe una clara asociación entre el consumo de tabaco y alcohol y el desarrollo de la leucoplasia, así como con su posible transformación maligna. Estas lesiones pueden tratarse mediante cirugía convencional o bien con láser, como hacemos habitualmente en nuestra unidad. Sigue una dieta saludable y acude a revisiones con tu especialista. Después de las operaciones que recibí de Conxo y de las vaporizaciones que me diste en la facultad, la verdad es que mucho mejor. La radioterapia me dejó para el arrastre, pero así como en 2 semanas me puse mal, dicen que ahora necesito más tiempo para ir recuperando y noto, o sea, que la saliva ya es abundante, puedo hablar, cosa que creían que no podía hablar, hablo, pienso que perfectamente, y la disfagia que me ha quedado, la estrechez que tengo, que es todo a base de líquido, que no es calidad de vida de nuevo, pero es diferente, se lleva mejor porque no hay dolor. Yo quería saber porque esto puede, has tenido un cáncer, te lo han extirpado, pero puede que de nuevo quiera aparecer, ¿no? Entonces cuando decidieron darme la radioterapia, que acabó conmigo, pero me estoy recuperando, muy despacito, pero me estoy recuperando. Revisiones a Conxo, ande al doctor Abel García y ande la doctora Gándara. Y muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Muchísimas gracias. Quiero transmitir la importancia y la relevancia del diagnóstico precoz en las lesiones premalignas y en el cáncer de la cavidad oral. La cavidad oral es una estructura anatómica de fácil acceso para la que no se necesita ninguna aparatología especial y es muy importante este diagnóstico precoz, ya que el tratamiento de las lesiones avanzadas es complejo, con muchas secuelas y con una supervivencia muy baja, mientras que en las lesiones iniciales o lesiones tempranas el tratamiento es mucho más sencillo y el pronóstico es mucho mejor. No te quedes con la duda. ¡Ven a vernos!